Las perspectivas, la ciencia que quiso hacer la ciencia Wiener y no pudo, que es adelantarse al futuro y describir el futuro, eso ha fracasado. Pues este hombre, este presidente, se llama George Freeman y ha escrito unos artículos o ha hecho una interview en Washington, en varios periódicos que están llamando la atención. Bien, primero quiero decir unas palabras sobre George Freeman, porque George Freeman fue un sociólogo muy famoso, de los más famosos del mundo en los años 40 y primeros años de 50, autor inolvidable. Estaba dentro de la corriente que podía encuadrarse de la izquierda americana, cercana un poco al existencialismo europeo, y esa corriente de izquierda americana a la que pertenecía George Freeman. Escribió el libro más famoso suyo, era El trabajo de travail en migajas, sobre sociología del trabajo, y era uno de los hombres que más, de los libros y de los intelectuales, que más la pasión me despertó por su sinceridad, su honradez. Era muy rico y financió parte de las publicaciones de Paul Sartre, de la famosa revista de L'État Moderne. Todo esto fue Freeman. Y yo cuando leí el nombre de George Freeman pensaba que sería su hijo o sería alguien. Pues no parece ser. Es simplemente un oportunista que cree descubrir algo nuevo si resucita la teoría de la Realpolitik, que era vigente durante la Guerra Fría, si la pone ahora sin estar vigente en la Guerra Fría, y diciendo prácticamente que sus análisis políticos, que vende al mundo entero y a los periódicos, y que se está enriqueciendo con ellos, que sus análisis políticos no son voluntaristas, ni están basados en la confianza o en la buena fe, ni en la inteligencia, ni en las condiciones personales de los dirigentes, sino que están basados en la permanente influencia que ejerce sobre la política de todos los tiempos la geografía y la historia. Bien, esto no es nada nuevo. Todos sabemos ya lo que es la Realpolitik, y yo la he analizado 1000 veces. Y el grande, que son los alemanes, después de haber perdido Hitler en la Guerra Mundial y haberse el pueblo alemán entero quedado sin patria y sin bandera, porque era lo que podían haber heredado los alemanes era el nazismo, pues tuvieron que hacer un esfuerzo de Realpolitik para sobrevivir. De los que fueron más pioneros, pues el célebre alcalde de Berlín. Bien, la Realpolitik, mi crítica fundamental a la Realpolitik es que es mentira, es que no es real, porque no considera toda la realidad, sino que coge una parte de la realidad. Y ponía un ejemplo, lo puse en mi época, en muchas conferencias, y lo puse también en el extranjero, en conferencias en el extranjero. La Realpolitik no coge la realidad entera, sino una parte de realidad, que es la realidad ya realizada. Prescindían de la parte virtual que existe en toda realidad, la que aún no se ha realizado, pero que se puede realizar. Y ponía como ejemplo, ponía como ejemplo fácil de entender la bellota y la encina. La bellota, el fruto de la bellota, contiene virtualmente la encina, pero la realidad realizada es la bellota. Si se destruyen todas las realidades realizadas, como la bellota, no hay encinas. Y si se confunde la bellota con la encina, atribuyendo a la bellota las cualidades de la encina, se está mintiendo, porque la bellota no tiene las cualidades de la encina. Entonces esos dos peligros de la Realpolitik están presentes continuamente. Uno, los que atribuyen a la realidad que contemplan, analizan y defienden los atributos de la encina, que cuando aún no ha sido realizada, porque la bellota es una maravilla, pero sería necesario, para que seguro pudiéramos afirmar que tiene las virtualidades y las realidades de la futura bellota, sería necesario que no se la comieran los chanchos, los cerdos. Del momento que los cerdos comen la bellota, no toda la bellota ya es susceptible de adquirir las cualidades de la encina. Ese ejemplo lo ponía 1000 veces para decir lo mismo pasa con la política. ¿Qué significa Realpolitik? Uno, o bien cinismo absoluto,
para no valorar nada más que aquella realidad que está realizada, terminada, que no tiene, a la que se le niegan todas las virtualidades de progreso futuro, que es las dictaduras, por ejemplo, el franquismo, y Hitler y Mussolini, y casi toda la política de la posguerra mundial ha sido conservar lo que se ganó en la guerra. Pero no Europa, por ejemplo, la Europa del carbón y del acero, la comunidad esa sí que era una bellota prometedora de una encina, y ahí sí que se descubrían, se analizaban y se protegían las cualidades futuras de la encina para que los cerdos no se comieran la bellota, y se les puso cercados a Europa, el Benelux, Francia y Alemania, Italia, 6 pequeñísimos, hechos con mucho talento, para que ese Europa de los 6 impidiera que hubiera nuevas guerras mundiales ni europeas, que se preservaran que se unieran los intereses de Alemania y Francia, que hasta entonces eran opuestos, se hicieran convergentes mediante las mismas cuencas mineras explotadas por los mismos. Todo esto fue el ejemplo no de una realpolitik, fue de una política inteligente, donde tiene en cuenta el pasado, el presente y el futuro, y triunfó. Pero el triunfo de la comunidad del carbón y del acero se convirtió, por el narcisismo propio de las clases políticas, en el fracaso de la Comunidad Europea. Porque triunfó, al cuajarse ese triunfo y constituirse el Club de Roma, de los 6, con las mismas condiciones que ya habían permitido el triunfo de la comunidad del carbón y del acero, se descuidaron todas las cualidades de porvenir y de futuro que contenía la realidad europea. Solamente se querían tener las cosas inmediatas, lo ya realizado. Eso que Hegel llama la parte sagrada de la realidad, la que se ve, la que está hecha, y que se le atribuye prácticamente a Dios, que es el que ha consentido que se haga esa realidad. Y Europa, desde entonces, no tiene futuro. Es un club donde solamente, claro que el cinismo de toda empresa económica sí pretende ser filantrópica. Es decir, ¿es que acaso las empresas que nos están explotando continuamente a través de los Microsoft y de todas las grandes fortunas, acaso son filantrópicas? No. La prueba que no son filantrópicas es que cuando ganan tantísimo dinero se consideran obligados a hacer algo de filantropía, creando fundaciones y obras de arte o museos. Porque la obra en sí económica no puede ser filantrópica porque fracasaría, no puede ser. En la política pasa lo mismo. En los europeos ya pusieron al club unas condiciones tan grandes de admisión que se convirtió simplemente en un club de ricos. Se mató el porvenir de Europa, la esperanza europea, la libertad europea. De eso nada, nadie sabe nada ni le interesa nada. Lo que le interesa son cuotas de pescado, cuotas de harina, cuotas de leche, sacrificamos millones de riqueza para mantener los precios intactos. Todo eso es Europa. Y eso se lo llama esa realpolitik. De ninguna manera, porque de realidad no tienen ninguna, porque ha renunciado a la parte inmensa de la realidad, que es la no realizada. Se dice que el universo está compuesto de un 10% de materia y de un 90% de antimateria. Pues bien, lo realizado es la materia, lo que vemos, lo que observamos. Pero el 90% en la antimateria no sabemos nada. ¿Y qué pasa en política? Con la realidad, lo mismo. Aquello a lo que le llamamos realpolitik no representa ni el 10% de la realidad política. El otro 90% está sacrificado. El ejemplo mejor es España. Sí, España. ¿Cómo puede ser realpolitik mantener un 25% de parados? ¿Qué es eso? ¿Pero a quién estáis engañando? A vosotros mismos, por supuesto. ¿Pero cómo estáis hablando de nada de economía? ¿Pero qué sabéis vosotros de economía con 25% de parados? No sabéis nada. Sois pretenciosos, pedantes, incultos. ¿Que creéis podéis hablar de economía? Pero si con un 25% de parados habéis fracasado, absolutamente, no es que sea un fracaso relativo, es que tenéis que ir a vuestra casa, abandonar, dejar el Estado abandonado, es decir, no servimos para esto. No podemos, ¿cómo vamos a consentir que de cada español uno esté parado sin empleo? ¿Pero esto qué es?
Y para eso es la política económica. ¿Para qué? Pues para que en vez de ser el 25, si escuchamos a De Guindos, pues sea el 22,5. ¿Y quién es el medio que le han cortado la cabeza para contarlo? Ese medio español que no tiene trabajo. Contar también por mitad y por cuartos. La estadística. ¿Pero qué sabéis de real política? No sabéis nada. Bueno, pues esto ha sido una pequeña introducción para criticar a que este George Freeman no tiene nada que ver con su homónimo, excelente intelectual, excelente idealista, que era George Freeman, el autor de La sociedad en migajas, y que fue el financiador de las grandes obras idealistas de Paul Sartre y de otros muchos de la época, que eran gente muy interesante, gente pensadores, no tal vez ningún. Sí, Sartre en muchos aspectos, genial los demás, un poco menos altura, pero era una clase distinta de la que hoy hay. Esto es lo que implica el artículo que el país prevalece, como si la historia y la geografía pudieran determinar la libertad. Si no os dais cuenta que aquel que defienda la realpolitik está diciendo la libertad no es que no exista, es que no puede existir. El determinismo de la política es de tal naturaleza que solamente puede haber geopolítica. ¿Y qué es? Pues lo que determine la historia y la geografía. La libertad cero, eso nada, eso no sirve para la política. Lo que sirve para la política es ver cuál es la geografía para ver científicamente qué nos impone la geografía y para ver científicamente qué nos impone la historia, sin darse cuenta que nadie sabe lo que es la historia. Porque cada historiador cuenta su historia. ¿Por qué cada generación tiene que tener su historiador? Porque todos los historiadores mienten sin saber lo que es lo peor. Si mintieran a sabiendas, como puede ser el caso de algunos de los grandes historiadores como Ranke, pues eso tiene perdón, porque eso no perjudica. Lo peor es el historiador que miente sin saberlo, es decir, el historiador ideólogo. Porque el que tiene una ideología, siendo historiador, está mintiendo. Porque ideología es convertir en total o universal una parte de la verdad. Eso es la ideología. Pero ya como estás convirtiendo en totalidad lo que solo es una parte, ya estás dentro de una falsedad monstruosa. Y no hay historiador que no sea ideólogo. ¿Por qué? Porque cree que sus valores, los que él siente, son los mismos, cree que son universales y eternos. Y cree que son los mismos que sentían los protagonistas de la historia que él narra. Y le atribuye los valores suyos, se los atribuye al pasado. Y claro, se equivoca porque los valores cambian, no son los mismos. Y luego pone un orden de escala de preferencia, de simpatía y antipatía a la hora del pasado, correspondiente a las simpatías, a las similitudes y paralelismos que puede encontrar entre las simpatías y antipatías con las ideas o los hechos del pasado con lo que pasa en la actualidad. Por esa razón, no hay ningún historiador ni puede haber lo que sea definitivo. Lo único que puede haber es ejemplos de maravillosos historiadores que han procurado ser fieles con un método lo más científico posible a los hechos descubiertos, sin incorporar ideología. Pero son tan pocos que por eso se dice, y con razón, que cada generación necesita su historiador. Pues bien, la historia de Rusia no está escrita. La historia de Europa tampoco. Ni la historia de Bruselas tampoco. Ni la de Merkel tampoco. No. La historia necesita ser escrita con la libertad. No se puede negar la libertad. Claro. Si se acepta el determinismo, se puede entonces decir, de acuerdo, yo soy determinista y renuncio a la libertad. No hay libertad, ni es posible que la libertad política exista. Por ello, hay que ir a la geopolítica, que es determinista. Así, entonces, ¿dónde está la garantía de que ese historiador, ese analista político, ese George Freeman de la actualidad, falso, ¿dónde está la garantía de que él no ha dejado fuera ni un solo dato geográfico y ni un solo dato histórico? ¿Quién puede garantizar que ese hombre ha tenido en cuenta todos los factores geopolíticos que antes para pronunciar un pronóstico sobre el futuro? Nadie. Eso es imposible. Porque igual que se sabe que en la teoría, en la cosmología, en la filosofía de la naturaleza se dice que un elefante quiebra una hierba en el camino y tiembla todo el universo. Eso sí, se entiende lo que quiere decir. A ver quién es capaz de decir lo mismo eso en la ciencia histórica.
A ver qué historia va a temblar porque se rompa cualquier norma histórica, porque se rompa, porque se la desfigure, porque la desconozca nadie. Es decir, que en el caso de que fuera posible, no hay inteligencia humana capaz de reunir en sí misma los conocimientos superiores para ser exacto en un análisis geopolítico, porque no tiene conocimientos, no puede tenerlo, ni un equipo.